Una pesada cortina de silencio y calor se cernía sobre la aldea de Sicar. El sol de mediodía, un disco de fuego inclemente, quemaba la tierra agrietada y convertía el aire en un vapor denso, casi irrespirable. Era la hora de los valientes, de los hombres que trabajaban bajo el sol sin quejarse. Para las mujeres, sin embargo, era la hora de la siesta, del refugio en la sombra fresca de sus hogares. Todas, excepto una. Su nombre se había perdido en los susurros de los vecinos, en los juicios silenciosos y las miradas de desaprobación. Para todos, ella era simplemente la mujer samaritana. Su vida estaba marcada por el estigma de sus 5 matrimonios fallidos y una relación actual que la mantenía en la periferia de su propia comunidad. En lugar de compartir el bullicio matutino con las otras mujeres en el pozo, con sus risas y sus chismes, ella caminaba sola en el momento más hostil del día. Era su penitencia autoimpuesta, su manera de evitar las miradas de desprecio que la hacían sentir más pequeña que el polvo del camino. Hoy, la jornada era idéntica. Con su cántaro de barro vacío, pesado en su mano, avanzaba por el camino polvoriento. Sus pasos eran lentos, como si cada zancada fuera una carga que llevar. El calor no era su mayor tormento, era la soledad, el eco de una vida llena de decisiones equivocadas y el peso de una reputación que la seguía como una sombra. Su corazón era un pozo seco, anhelando algo, cualquier cosa, que pudiera apagar su sed de aceptación y de paz. Al acercarse al antiguo pozo de Jacob, sus ojos se posaron en una figura que la sorprendió. Wow. Un hombre, sentado al borde, apoyando su cabeza sobre sus rodillas. Sus ropas y su barba le indicaban que era judío. Su presencia allí era extraña, casi un desafío a las antiguas costumbres que mantenían a su pueblo y al de él en constante enemistad. Una incomodidad instantánea la invadió. ¿Se iría? ¿Se acercaría? Decidió seguir su camino, como si no lo hubiera visto. Su única misión era llenar su cántaro y regresar a la oscuridad protectora de su hogar. Pero justo cuando iba a inclinar el cántaro para recoger el agua, una voz la detuvo. Era suave, pero clara, y rompió el silencio opresivo. «Dame de beber», le dijo. Se detuvo en seco, el cántaro suspendido en el aire. Sus ojos se fijaron en los del hombre, y una oleada de preguntas la asaltó. ¿Por qué un judío le pediría algo a una samaritana? ¿No sabía que sus pueblos no se hablaban? ¿Era una burla? El corazón, que antes estaba seco, ahora latía con una mezcla de curiosidad, desconfianza y un atisbo de algo que no podía nombrar. En ese momento, no sabía que esa simple petición de un extraño cambiaría su vida para siempre. La sorpresa en el rostro de la mujer era palpable. ¿Un judío pidiéndole algo? Era una afrenta a las costumbres y un hecho inaudito. Sus ojos, llenos de cautela, examinaron al hombre. No parecía burlarse. Su rostro era sereno, pero en sus ojos había una profundidad que le resultaba extrañamente familiar. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, de beber?, dijo ella, con una mezcla de desafío y genuina perplejidad. Su voz, que por lo general era un susurro para no atraer la atención, ahora resonaba con la fuerza de la incredulidad. El hombre la miró con una sonrisa amable, un gesto que desarmó su postura defensiva. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva, respondió, su voz tan tranquila como la brisa que no soplaba. La mujer frunció el ceño. ¿Agua viva? El pozo de Jacob era la única fuente de vida en millas a la redonda. Y este hombre no tenía ni siquiera un cántaro para sacar agua. Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?, replicó, señalando la inmensidad del pozo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? El hombre, a quien ella no se atrevía a nombrar, la escuchó con paciencia infinita. Sus palabras eran como un enigma, cada frase un acertijo que la obligaba a pensar más allá de lo evidente. Cualquiera que beba de esta agua, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, explicó él. Su mirada, llena de compasión, penetró su alma. La mujer sintió que no solo estaba hablando de agua, sino de algo mucho más profundo.
Hablaba de la sed que ella conocía bien, la sed del alma que no podía saciarse con ninguna relación, con ningún placer temporal. El corazón de la mujer se aceleró. La curiosidad superó la desconfianza. ¿Podría ser cierto lo que él decía? ¿Podría haber una fuente que calmara esa sed que la había perseguido toda su vida? Su vida era una búsqueda interminable de algo que la llenara, y todas sus búsquedas habían terminado en desilusión. Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo más sed, ni venga aquí a sacarla, dijo, ya no con ironía, sino con una súplica sincera. El hombre sonrió. Su primera victoria no era sobre una mujer samaritana, sino sobre el escepticismo de un alma herida. La conversación había apenas comenzado, y ya había cruzado la primera de muchas barreras invisibles. El pedido de la mujer era sincero, pero aún no comprendía la magnitud de lo que pedía. El hombre, con su mirada penetrante y llena de conocimiento, le hizo una petición que la tomó por sorpresa. Ve, llama a tu marido y ven acá, le dijo, su tono era firme pero carente de juicio. La mujer, que había bajado la guardia, de repente se sintió expuesta. El pasado que intentaba esconder con cada paso que daba a esa hora del día, el pasado que la convertía en la mujer solitaria en el pozo, ahora era revelado por un completo desconocido. Una ola de vergüenza la invadió. Su rostro, que un momento antes mostraba curiosidad, ahora se tornaba pálido. No tengo marido, respondió, casi en un susurro. La mentira era fácil, un reflejo automático de años de ocultar la verdad. Pero la respuesta del hombre no fue de sorpresa ni de reproche, sino de una dolorosa comprensión. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. El corazón de la mujer se detuvo por un instante. ¿Cómo lo sabía? Sus palabras no eran una acusación, sino una declaración de hechos. No había enojo en su voz, solo una revelación tranquila y precisa. Se dio cuenta de que este hombre no era simplemente un judío sediento o un rabino viajero. Él veía a través de ella, a través de sus mentiras, a través de sus intentos de escapar de su propia historia. Él veía la verdad de su alma. Una mezcla de temor y asombro se apoderó de ella. Las barreras que había construido alrededor de su corazón, ladrillo a ladrillo, se desmoronaron en ese instante. El hombre que le ofrecía agua viva no necesitaba un cántaro para sacarla, porque él ya había extraído el secreto más profundo de su ser. Señor, me parece que tú eres profeta, exclamó, sin poder contener el asombro. La conversación ya no era sobre agua o sobre diferencias culturales. Era sobre su vida, sobre sus errores y, de alguna manera, sobre una esperanza que jamás se atrevió a soñar. La siguiente pregunta que hizo ya no era una objeción, sino una búsqueda de respuestas en un plano más elevado, una búsqueda de la verdad que solo un profeta podría responder. El asombro se había apoderado de ella. Sus barreras se habían derrumbado y la mujer se encontró en un terreno desconocido, donde su pasado ya no la definía, sino que era el punto de partida de algo nuevo. Con la revelación de que este hombre era un profeta, su mente, acostumbrada a los debates teológicos de su pueblo, se volcó hacia la única pregunta que le venía a la mente, la que había separado a judíos y samaritanos por siglos. Nuestros padres adoraron en este monte, dijo, señalando hacia el monte Gerizim, que se alzaba majestuosamente en el horizonte. Pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Con esa pregunta, no solo buscaba una respuesta, sino que ponía a prueba la sabiduría de este profeta. ¿Resolvería una disputa que había causado tanto odio y división entre sus pueblos? No tomó partido, no defendió a su pueblo ni condenó el de ella. En cambio, elevó el debate a un plano completamente diferente, un plano que trascendía los lugares físicos y las tradiciones heredadas. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, le dijo con una serena autoridad que la hizo temblar por dentro. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cada una de sus palabras era una pincelada de una nueva realidad, una revelación que deshacía siglos de rituales y disputas. La adoración no era un lugar, sino una condición del corazón.
El Padre no buscaba templos de piedra, sino almas sinceras. La mujer, que había vivido en la periferia de su propia comunidad, ahora estaba en el centro de una verdad universal que la hacía sentir amada y aceptada por el mismísimo Creador. El rostro del hombre, tranquilo y lleno de gracia, se convirtió en el reflejo de una verdad que superaba su entendimiento. Se dio cuenta de que no estaba en un debate religioso, sino en una revelación personal. Estaba ante alguien que no solo le hablaba de agua viva, sino que era la fuente misma de esa agua. Su corazón, que había sido un pozo seco, ahora sentía el primer chorro de una corriente que prometía inundarlo de paz. El peso de las palabras de Jesús era inmenso. La mujer se había acercado al pozo buscando agua, pero había encontrado la verdad sobre la adoración, sobre Dios, sobre sí misma. Las disputas entre samaritanos y judíos de repente le parecieron insignificantes, como ecos de un pasado que ya no le pertenecía. La adoración en espíritu y en verdad resonó en su alma, revelando una conexión con Dios mucho más íntima de lo que jamás había imaginado. Con su corazón latiendo con una nueva esperanza, la mujer se atrevió a dar un paso más en su búsqueda. Su voz, que antes era un susurro de vergüenza, ahora estaba llena de una urgencia sincera. «Sé que el Mesías ha de venir», le dijo. «Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Era una declaración de fe, una esperanza compartida por todo su pueblo. Habían esperado al Mesías durante siglos, y ella, la rechazada, la forastera en su propia tierra, ahora estaba hablando con alguien que parecía tener un conocimiento divino. Su pregunta, casi una súplica, era una última prueba: ¿podría ser este hombre el que tanto habían esperado? La respuesta de Jesús llegó sin dudar, con una certeza que resonó en el aire caliente. La mirada de sus ojos era la misma mirada compasiva que la había desarmado al principio del encuentro. «Yo soy», le dijo, «el que habla contigo». El tiempo se detuvo. El sol, el calor, el cántaro, la soledad, todo desapareció. Solo existían las palabras y el hombre que las pronunciaba. El Mesías, el prometido, estaba sentado frente a ella, en el pozo, y le había revelado su identidad a una mujer samaritana, una mujer de mala reputación. Una mujer que no era digna de su tiempo, su atención o de sus palabras. La verdad golpeó su corazón como una ola. La vergüenza de su pasado se desvaneció, reemplazada por el asombro y el éxtasis. Este hombre no solo conocía sus secretos, sino que los había usado para revelarle la verdad más grande de todas. La sed de su alma, la sed de aceptación y propósito, estaba siendo saciada en ese mismo instante. La historia de la mujer junto al pozo había sido, hasta ese momento, un relato de rechazo y soledad. Pero en ese instante, se convirtió en una historia de revelación, de gracia y de un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una comunidad. En el instante en que Jesús reveló su identidad, la mujer reaccionó de la única manera en que podía. Olvidó por completo el propósito de su viaje, su cansancio, su sed y el pesado cántaro que sostenía. Lo dejó caer al suelo, donde el agua restante salpicó el polvo caliente. Ese cántaro, que simbolizaba su rutina, su soledad y el peso de su pasado, ya no era necesario. Había encontrado una fuente mucho más grande. La vergüenza que la había forzado a caminar en las horas de mayor calor se desvaneció. El rechazo social que había marcado su vida perdió toda su fuerza. Ahora era una mujer con una misión. Su corazón rebosaba de una alegría y una urgencia que nunca antes había sentido. Tenía que compartir lo que acababa de descubrir. Tenía que decírselo a todos. Sin mirar atrás, corrió de regreso a la aldea. No importaba que las mujeres la vieran, que los hombres la juzgaran o que los niños la señalaran. Su reputación ya no tenía poder sobre ella. Encontró a la gente en las calles, en los mercados, y con una voz que vibraba de emoción, comenzó a proclamar lo que había sucedido. «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho», gritaba. «¿No será este el Cristo?». Las palabras salieron de su boca como un torrente incontrolable. Al principio, la gente la miró con recelo. Era la mujer de los 5 maridos, la que siempre se escondía. ¿Por qué de repente estaba tan llena de fervor? Pero la convicción en sus ojos, la transformación evidente en su rostro, era imposible de ignorar. No era la misma mujer. Su testimonio no era solo palabras, era un reflejo de una nueva vida. Intrigados y quizás un poco escépticos, la siguieron de regreso al pozo.
El testimonio de una paria había encendido una chispa de curiosidad que ni el sol abrasador de Sicar podía apagar. Guiados por la mujer que antes evitaban, los habitantes de Sicar llegaron al pozo de Jacob. Allí encontraron a Jesús, todavía sentado, y a su lado, sus discípulos, que acababan de regresar con la comida. La escena era inusual, un rabino judío, rodeado de sus seguidores, esperando a un grupo de samaritanos, el pueblo que los de su raza despreciaban. El testimonio de la mujer fue el catalizador. Ellos no habían visto lo que ella había visto, pero la evidencia de su transformación era innegable. La curiosidad, y tal vez una naciente esperanza, los impulsó a acercarse y a rogarle a Jesús que se quedara con ellos. Jesús, en un acto que rompía todas las barreras sociales y religiosas, aceptó su invitación. Se quedó con ellos en la aldea durante 2 días completos. Durante ese tiempo, la aldea de Sicar, una vez dividida por el odio y los prejuicios, se convirtió en un aula de fe. Jesús les enseñó sobre el reino de Dios, no en un templo sagrado o en un monte particular, sino en el corazón de su comunidad. A medida que pasaban las horas, más y más personas del pueblo creyeron en él. Pero lo más significativo fue que su fe no se basó únicamente en el testimonio de la mujer. Se había iniciado por sus palabras, sí, pero se consolidó por su propia experiencia. Ya no creemos solamente por lo que nos dijiste, le dijeron a la mujer. Ahora nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El pozo, que una vez fue el símbolo de su soledad, ahora era el epicentro de un despertar espiritual. La mujer samaritana, que había vivido su vida en las sombras, ahora era el faro que había guiado a su pueblo a la luz. El eco de las palabras de la mujer samaritana se había transformado en una sinfonía de fe. La aldea de Sicar, una vez un lugar de división y prejuicios, ahora era una comunidad unida por una verdad compartida. La mujer, que durante años había vivido con el peso del rechazo, se encontraba ahora en el centro de una nueva vida, su testimonio resonando en cada rincón. Su cántaro vacío, abandonado al lado del pozo, era el símbolo perfecto de su transformación. Ya no lo necesitaba. La sed de su alma, la sed de aceptación, de perdón y de propósito, había sido saciada por completo. La fuente de agua viva que Jesús le había ofrecido no era una metáfora lejana, sino una realidad que la llenaba y la desbordaba, fluyendo de ella hacia toda su comunidad. No era una metáfora lejana, sino una realidad que la llenaba y la desbordaba, fluyendo de ella hacia toda su comunidad. El encuentro que comenzó en un momento de soledad y vergüenza, se había convertido en un punto de inflexión no solo para una mujer, sino para todo un pueblo. Jesús, al romper las barreras del odio y las tradiciones, había demostrado que el Evangelio no tiene fronteras. No le importaba el pasado de la mujer, ni su reputación, ni las enemistades ancestrales entre judíos y samaritanos. Solo le importaba un alma sedienta, lista para recibir la verdad. La historia de la mujer junto al pozo se convirtió en un recordatorio eterno de que la gracia de Dios alcanza a los más inesperados, a los que se sienten más indignos. Su vida, una vez una sombra, ahora era una luz brillante, un faro que guiaba a otros a la misma fuente de vida que la había transformado. Ella, que una vez caminaba sola, ahora era parte de una comunidad, no por lo que había hecho, sino por lo que el Mesías había hecho por ella. Y con esto, la historia de la mujer junto al pozo llega a su final. La historia de la mujer junto al pozo nos deja un mensaje profundo y multifacético, lleno de simbolismo y verdades atemporales. El mensaje de aceptación y gracia sin límites. La historia desafía las normas sociales y religiosas de la época. Jesús, al hablar con una mujer samaritana de mala reputación, rompe barreras de género, raza y moralidad. El mensaje es claro. La gracia de Dios no está limitada por nuestros errores, nuestro pasado o la opinión de la sociedad. Nos enseña que Dios busca a los marginados y a los que se sienten indignos. La mujer samaritana no era la candidata ideal para ser la primera evangelista en su comunidad, pero Jesús la eligió, demostrando que su amor y su llamado son para todos, sin excepción. La sed del alma y la búsqueda de sentido. La sed de la mujer no era solo física, era una sed espiritual y emocional. Había buscado satisfacción en múltiples relaciones, pero su corazón seguía vacío. El agua viva que Jesús le ofrece es la respuesta a esa sed profunda. Esta agua representa la vida eterna, la paz interior y la aceptación que solo una relación con Dios puede dar.
La historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia sed, qué buscamos para llenar el vacío de nuestras vidas. Y nos muestra que solo en la fe podemos encontrar una fuente de satisfacción que nunca se agota. La transformación personal y el poder del testimonio. El encuentro con Jesús transformó a la mujer por completo. Su vergüenza y su aislamiento desaparecieron. En lugar de esconderse, corrió a proclamar la verdad que había encontrado. Su testimonio fue tan poderoso que llevó a todo su pueblo a creer. Esto nos enseña que el cambio genuino en una persona puede tener un impacto masivo en su entorno. No se necesita ser un erudito o un líder religioso para compartir la fe, basta con contar la historia de cómo la gracia de Dios ha transformado nuestra propia vida. La adoración en espíritu y en verdad. Jesús eleva la conversación de un simple debate sobre lugares de adoración a una verdad universal. Nos enseña que la verdadera adoración no se limita a un templo o un ritual, sino que es una conexión personal y sincera con Dios, que debe venir de un corazón humilde y una mente honesta. La adoración no es un acto externo, sino una condición interna. La historia de la mujer junto al pozo es un recordatorio de que no importa quiénes seamos o lo que hayamos hecho, estamos llamados a un encuentro personal con el amor de Dios, un encuentro que tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean.